Campo del Barcelona, los fotógrafos, los operadores y nosotros en consecuencia vemos cómo Segarra y Meinke cambian saludos y banderines ante el árbitro en los preliminares del primer encuentro que el campeón de Liga Español y el Hamburgo juegan para los cuartos de final de la sexta Copa de Europa. En esta breve síntesis vamos a mostrar a ustedes las situaciones de peligro porque pasaron ambas porterías, con inclusión naturalmente de la jugada que habría de dar al Barcelona el solitario gol de su triunfo. El señor Castilla, ministro de Asuntos Exteriores, asiste al espectáculo. Observen la serie de afortunadas intervenciones del meta alemán Schnorr. Un tiro de Luis Suárez que pega en el larguero. En muchas ocasiones del primer tiempo los barcelonistas merecieron ver recompensado su dominio con algún gol, como en ese centro que no puede rematar Kubala, o en el tiro raso que ahora va a lanzar Evaristo y que el portero defiende por pura intuición. El presidente de la UEFA, señor Grajay, simpatiquillo donde los hay. Turno de sustos para el gran Ramallés y de lucimiento, porque verán ustedes qué sensacional parada va a realizar a un tiro del interior izquierdo Stürmer. En los comienzos del segundo tiempo el Barcelona va a conseguir el escaso margen de un gol con que habrá de ir a devolver la visita a los hamburgueses. Kubala, evitando la acción del defensa central Meinke, permite el remate imparable de Evaristo. Unos instantes de agobio para Ramallés, despejados por el cruce rápido de Jensana. Un tiro peligroso de Dorfel. El señor Pujol, delegado español en la UEFA. A lo largo de la segunda parte, nuestras cámaras registraron todas estas oportunidades del dominio barcelonista que no llegaron a convertirse en tantos, unas veces por la mala suerte de los atacantes azulgrana y otras por las acertadas intervenciones del meta hamburgués Schnorr. Metido bajo los palos el interior, Dean salva un fallo de su portero. Enseguida un tiro desviado de Luis Suárez. El señor Zaporta, tesorero del Real Madrid. Schnorr va a enfadarse un poquitín con Kubala. No vale el gol. Antes había pitado falta el árbitro. El Barcelona mereció indudablemente más amplio triunfo. En el estadio de Hamburgo se enfrentan el campeón alemán y el Barcelona. Dieter Zeller, que fue protagonista en el primer encuentro de la eliminatoria, asiste ahora lesionado como espectador. Con el apoyo acústico de sus fanáticos seguidores, los hamburgueses empiezan poniendo en apuros a Ramallés, que ha de emplearse con decisión y valentía. 75.000 espectadores juegan también desde los graderíos a favor del jersey blanco. Ahora es Evaristo el que por centímetros pierde una pelota ante el portero germano. La eficaz defensiva española impide que sus contrarios encuentren hueco para el disparo. Evaristo, teórico extremo derecho, anda por el lado izquierdo del ataque, mientras Suárez lucha con el medio Werner. El centro delantero Uwe Seeler se zafa de la entrada de Suárez y, mimado por el árbitro, va a probar una vez más la fortaleza de los defensores barcelonistas. Estas jugadas corresponden al segundo tiempo del partido, al que se llegó con empate a 0, después de haber merecido el Barcelona mejor resultado por su evidente superioridad táctica y técnica. Ahora, a los 13 minutos de la segunda parte, el árbitro señala erróneamente una falta que estuvo precedida por un claro fuera de juego. El medio Wolf ve hueco y marca el primer tanto para el Hamburgo. La mínima ventaja adquirida por el Barcelona en el primer encuentro queda neutralizada y el público muestra su entusiasmo desaforadamente. Animados por el gol, aumentan su presión los blancos y el extremo Dorfel pierde una buena oportunidad. Para asegurarse su triunfo en la eliminatoria necesitan los alemanes 2 tantos de ventaja y ciertamente los buscan con verdadero ahínco. Ramallés impide en última instancia el remate de Dorfel. ¡Ah! Eso hizo aproximadamente el espectador anseático y pronto repetirá el grito porque Uwe Seeler va a conseguir el segundo gol cuando esta serie de jugadas le sitúen en el lado izquierdo de la defensa azulgrana. Ahí está el gol que hubiera podido dar a los alemanes el derecho a intervenir en la final de la sexta Copa de Europa. Pero el Barcelona no se entrega y un soberbio disparo de Segarra es magistralmente detenido por Schnorr. Ahora presentamos a ustedes al hincha ideal para el equipo contrario, el hincha sordomudo. Véanlo. Formidable disparo de Evaristo y estupenda intervención del meta alemán. Orizaola y Cabot conversan en los instantes finales del partido, que ya se pierde por 2-0. Pero he aquí que un preciso centro de Luis Suárez es rematado a la red por Coxis cuando faltan unos segundos para terminar. La eliminatoria ha de resolverse pues en un tercer encuentro. Los españoles, como si hubieran despertado de una pesadilla, se abrazan entusiasmados. En el estadio Heysel de Bruselas van a jugar su encuentro de desempate el Barcelona y el Hamburgo. Multitud de seguidores del equipo alemán acuden con banderas, trompetas y toda clase de instrumentos ruidosos. Los representantes de la afición española son menos, pero más ordenados y formales que los germanos.
Hacen su salida al campo en primer lugar los hamburgueses. El capitán Meinke, como han podido ver ustedes, lleva un ramo de flores. Sin embargo, los españoles con Segarra al frente no llevan uno sino 11. Observen cómo Vergés respira fuerte y nos saluda con el ramo florido. Forman los equipos ante la tribuna. Meinke y Segarra cambian sus manojos de flores ante el árbitro danés Sorensen, pero el capitán alemán se percata de que sus flores son más bonitas y quiere deshacer el cambio. El viejo marido hamburgués enfila a babor sus prismáticos cuando la escuadra blanca inicia una singladura hacia el portal barcelonista. Ramallet sale a tiempo ante el extremo Dorfel y larga el balón lejos de su marco para que se lo disputen sin graves complicaciones blancos y azulgranas, bajo la mirada curiosa de la Tomium, que se empina sobre los graderíos de la General. He aquí un intento de aproximación del extremo Neisner y al interior Sturmer, pero inmediatamente la intervención de Gracia pone el balón en los pies de Cibor, que corre para combinar con Coxis. Corta la defensa. Vean ahora el tremendo choque triple entre Gracia, Uwe Seeler y Ramallet. ¡Cataplum! Y ni una leve rozadura. Motivos tiene para su preocupación este joven anseático, porque ahí llega el gol de Baristo que presentamos a ustedes en dos fases algo imprecisas. A los operadores belgas, que ni les iba ni les venía nada en el gol, casi se les va. En fin, menos da un objetivo cerrado. Iban 43 minutos del primer tiempo. Alegría perfectamente narrable entre los españoles. Era el gol pasaporte para la final. En el descanso llegaron sus majestades los reyes de Bélgica. Fabiola y Balduino saludaron a los representantes del espectáculo deportivo y a su vez fueron ovacionadísimos por el público. Desde el palco real presenciaron el segundo tiempo del partido. En la primera mitad del Barcelona había merecido un mayor tanteo a su favor. Evidente su dominio en todos los aspectos, no fructificó en goles porque los delanteros no tuvieron suerte en el remate. Y ahora en el periodo definitivo la ventaja mínima plantea la incertidumbre de un posible empate. El medio Werner va a lastimar a Vergés con un golpe en el tobillo. Como consecuencia se produce un contraataque alemán llevado rapidísimamente por Uwe Seeler, cuyo remate ante Ramallet consigue desviar Genzana, que hizo un colosal encuentro. Dorfel con Poncho a la faga. Estos son los últimos instantes del partido, volcado el Hamburgo en busca de un nuevo empate que no habría de llegar. Segarra, otro de los mejores, despeja la situación. Gana el Barcelona por 1-0. El entusiasmo de los espectadores españoles ante el triunfo les hace salir en busca de los jugadores para abrazarles. El abanderado hamburgués corre que se las pela ante el gendarme. El Barcelona disputará al Benfica portugués la final de la 6ª Copa de Europa.